compartir desde sus páginas también. Hola, hola a todas, a todos, a todes. Ya estamos de nuevo por acá en la penúltima sesión del día, casi llegando a la recta final. Estamos en la sesión 9 de este maravilloso encuentro, la sesión que se llama Acompañando al Derecho a Decidir. Este día, pues nos van a acompañar 3 integrantes más de Somos Muchas, para compartir una visión del derecho a decidir, ¿verdad? Estuvo maravilloso el video de memoria histórica que nos acaban de presentar las compañeras de Catracha, muy emotivo, muy fuerte, y necesitamos recordar para agarrar impulso y continuar con esta lucha con mayor fuerza, ¿verdad? Recordar todas las injusticias que nos han hecho, todos los delitos que han cometido y las violaciones a derechos humanos, y sobre todo a nuestros cuerpos, nuestras vidas, nuestros derechos como mujeres. Vamos
a presentar ahorita. Miren quiénes me acompañan. Primero vamos a presentar ese cuadro. Ahí, sí, sí, sí. El aborto será ley, el aborto será seguro. Obvio, obvio que sí. Vamos a arrancar con ese poder y esa fuerza, esa energía, esta sesión. Y nos acompañan por hoy Betsabe Figueroa, que está ella acompañándonos desde Ceiba. Sí, 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 desde Ceiba. Betsabe es licenciada en enfermería, rotaria del Hospital General de Atlántida, y miembro de CEPROSAT y de Somos Muchas, por supuesto. También nos acompaña Ana Ruth Cárcamo, conocida como la pastora Ana Ruth. Ella es teóloga con experiencia, ¿verdad?, pastoreando en iglesias evangélicas y metodistas. Desde estas iglesias metodistas es que agarra el impulso, ¿verdad?, para estudiar teología. Y actualmente coordina la organización Ecuménicas por el Derecho a Decidir, también miembro de la plataforma Somos Muchas. Y bueno, también nos va a acompañar Gabriela Girón, que se va a incorporar luego. Ella anda haciendo un recorrido por Honduras como parte de esta marea verde hoy 28 de septiembre. Entonces, Gabriela también nos acompaña, ella es abogada, litigante y parte del equipo jurídico por los derechos humanos. Además, ella es miembro de Somos Muchas y activa desde el equipo jurídico. Entonces, ¿qué vamos a hacer hoy? Hoy, si quieren, nuestras compañeras abren sus cámaras, Betsabe, Ana Ruth, y se quedan aquí acompañándome ya para iniciar nuestro conversatorio. Esto va a ser un conversatorio ameno. Primero cuéntenos, Betsabe, ¿qué te ha parecido el encuentro? ¿Qué has visto? ¿Cómo lo has visto? Yo me quedé impactada del video, pero también de los otros espacios poderosos, viendo a las compañeras, ¿verdad?, jóvenes y gente de todos lados de Honduras a favor del aborto. Eso es maravilloso. Es súper, hola, mucho gusto, un gusto verlas, tenerlas acá reunidas. Es súper emocionante, más que todo el video de memoria, recordando los dos encuentros anteriores que estuvieron súper geniales y este también, a pesar de que estamos a distancia, hay mucha gente que estamos unidas en base a la tecnología, en base a Zoom, están muy pendientes de las sesiones y estoy maravillada con todo lo que hemos vivido hasta el día de hoy. Me encanta. ¿Y usted, pastora, cómo lo ha visto? ¿Ha estado en este encuentro? Emocionadísima, bueno, desde días anteriores hemos estado muy activas, nuestras redes están a explotar de tanta actividad, de tanto activismo a favor del derecho a decidir desde la fe, desde la teología feminista, y me emocionó mucho saber que muchas de las alumnas que tuvimos recientemente, tanto en Escuela de Teologías Feministas para Adolescentes y Jóvenes, estaban conectadas, y también de la Escuela Ángeles de la Guarda, con maestras del gran gremio Colprosuma. Estaban ahí conectadas y escribiendo en los chats muy activos y emocionadísimas, al mismo tiempo con gran melancolía, porque queríamos estar personal ahí, apapacharnos, pero bueno, virtualmente lo estamos haciendo y hemos estado emocionadas, alegres, contentas, satisfechas con el trabajo que estamos dando. Así es, porque no nos van a poder parar esta marea, tsunami, ya pasó de marea, ahora se viene el tsunami. Bueno, entonces vamos a iniciar, tenemos una horita para compartir nuestras apreciaciones, nuestras experiencias desde los campos, desde el campo en el que nos movemos como enfermera, como pastora, como abogada, cuando se integre nuestra compañera Gaby, para hablar sobre el derecho a decidir. Entonces, Betsabe,
Si querés, nos podés contar un poco desde una mirada de salud pública, ¿qué significa el derecho a decidir? Ya las compañeras nos han estado diciendo todo el día, ¿verdad? Bueno, es sanación, es politizar, ¿verdad? La propuesta comunitaria, es compartir entre nosotras, es poder decidir dónde queremos estar, es poder tener autonomía no solo sobre nuestro cuerpo, sino también sobre nuestros territorios, también nuestros espacios. Entonces, desde la salud pública, Betsabe, ¿qué significa el derecho a decidir? Bueno, como lo dice, somos salud pública, somos empleados públicos, nosotros tenemos que darle las atenciones necesarias a los pacientes, a las pacientes más que todo, que lleguen en busca de nuestros servicios. No somos quien para negárselo ni para decirles no, no los vamos a atender. Entonces, desde una perspectiva, una visión salud pública es darle a las personas, a las mujeres más que todo, en las emergencias obstétricas que nos llegan la atención que se merece, como nos gustaría que nosotros nos trataran y no negarla. Lastimosamente hay cosas que no se pueden y otras que sí, pero no podemos nosotros negarle la atención independientemente de la condición o la condición económica, social que presenta esa persona, porque igual somos un hospital público, pero nos llegan diferentes tipos de pacientes, ya sea pacientes extremadamente de bajos recursos hasta pacientes que tienen buenos recursos económicos, pero de una u otra forma siempre nos llegan a los hospitales públicos. Ahí está. Llegó Gabriela y junto con Gabriela me voy a presentar yo porque me di cuenta que yo no me presenté, ¿verdad? Entonces, Gabriela nos acompaña ya. Ella anda en un trabajo ahí de campo. Es abogada, litigante, como les mencionaba antes, y parte del equipo jurídico por los derechos humanos. Además es miembro de Somos Muchas. Yo soy Itzel Fajardo, yo estoy trabajando en el Centro de Derechos de Mujeres, en el área de comunicaciones, ¿verdad? Y para mí es un gusto estar aquí con todas ustedes. Entonces, pastora, a ver, aprovechando que Gabriela se está incorporando, puede contarnos usted desde la experiencia de la fe, ¿verdad? ¿Qué significa el derecho a decidir? Bueno, decirles y expresarles que desde la fe el derecho a decidir es precisamente el reconocimiento de las mujeres como seres iguales, así tal cual lo expresa la Biblia, que las mujeres fuimos creadas a imagen y semejanza de Dios, ni menos ni más, simplemente a semejanza. El reconocimiento de ese Dios que también es diosa, porque lo más lindo es que no tiene género, es un espíritu. Y lo más hermoso es que desde la teología feminista rescatamos el término de la rúa, que viene del ruach, que en hebreo es Espíritu Santo, pero a la traducción en griego, que es rúa, es femenino. Por lo tanto, es la Espírita Santa. Y como creemos en esa diosa trina, ¿verdad? Que es trino, todos los evangélicos y católicos dicen, creo en Dios Padre, Hijo y Espíritu. Ok, nosotras rescatamos, creo en Dios Padre, Hijo y Espírita Santa. Y estamos rescatando ese espíritu que es la misma Dios en las tres personas. Entonces, ¿qué sucede? Rescatamos ese reconocimiento que nos otorga esa diosa que no juzga, que no condena, esa diosa que te respeta, que te ama incondicionalmente, porque así lo dice nuestro libro sagrado, la Biblia, así lo dice, que también, aun cuando le llamamos libro sagrado, sabemos que hay mucha idea de una cultura patriarcal, judaica, y eso hay que reconocerlo y hay que hablarlo abiertamente, no lo podemos ocultar, pero ahí es donde entra la teología feminista, ese reconocimiento de los derechos de las mujeres como seres iguales, ni más ni menos, iguales. Por lo tanto,
Ese Dios que no juzga y que no condena y que nos ama incondicionalmente, nos apoya y está con nosotras, con las mujeres y las niñas, en todo momento y en cualquier momento que decidamos ejercer nuestro derecho a decidir. Y Gaby, ¿qué tiene para decirnos, Gaby? ¿Estás por ahí? Sí, ahí está Gaby. Aquí estoy. Aquí estoy, compañeras, pues referente a la consulta que nos estaban haciendo sobre lo que implica el derecho a decidir sobre, en mi caso, desde el aspecto legal, pues podría compartirles que esta es como el derecho que tenemos de tener los medios necesarios para poder tomar decisiones autónomas sobre diferentes aspectos de nuestra vida. En ese sentido, podría ser diferentes aspectos de nuestra vida sin ser condenados, sin ser reprimidos. En ese sentido, podría ser nuestros derechos sexuales y reproductivos. Por ejemplo, hace 11 años, estamos peleando por la legalización de las PAE, un ejemplo. Acerca también el derecho a decidir con lo que respecta a nuestra orientación sexual, a nuestra identidad de género, al goce sexual que tenemos derecho todos, a tener maternidades deseadas, a tener esos embarazos igual deseados e incluso a poder tener acceso a un aborto libre, seguro y gratuito, que es en sí el hecho del por qué estamos trabajando en Somos Muchas. Esa es mi contribución sobre lo que podría ser el derecho a decidir desde el aspecto jurídico. Genial. Gracias por compartir esa mirada integral, digamos. Evidentemente, el derecho a decidir es todo eso, ¿verdad? Es tener esos medios necesarios para decidir sobre nuestras vidas, lo que es mejor para nuestras vidas, sin que nos criminalicen, como decía Gabriela, sin que tengamos culpa, como decía la pastora Ana Ruth, y sin que me traten mal al ir a un sistema de salud pública por haber ejercido y tomado una decisión para mi bienestar, ¿verdad? Podemos ahora abordar un poco sobre los obstáculos. ¿Por qué? Porque si ahorita, bueno, a nosotras, ¿verdad? Nos queda clara que el derecho a decidir es una cuestión de derechos humanos, de bienestar social, de justicia social, pero también de autonomía, ¿verdad? Personal sobre nuestros cuerpos y que el Estado tiene que garantizar esas condiciones para ejercer ese derecho. ¿Cuáles son los obstáculos que se presentan a nivel del sistema de salud? Beth sabe, o sea, ¿por qué? O más bien contanos cuáles son esas principales piedritas en el camino que tiene el personal de salud, ¿verdad? Y que no les permite dejar el acceso a un servicio obstétrico de calidad, ¿verdad? Y que dejen de obstruir que las mujeres puedan ejercer ese derecho, acceder más bien a ese derecho. Acceder, bueno, más que todo estamos ya súper claras que el derecho al aborto libre es ilegal un aborto en los hospitales públicos. En el país eso está totalmente penalizado. Por lo mismo, como personal de salud hay un código de ética que nos dicen, que nos inculcan y nos dicen que cualquier anomalía ilegal nosotros tenemos que reportar inmediatamente al Ministerio Público. Entonces, a veces pegamos entre la espada y la pared, porque tampoco es que queremos que esa persona vaya a la cárcel, pero si nosotros no denunciamos el hecho que está pasando, quienes pueden tener problemas legales es el personal de salud. Entonces, a veces las leyes nos tiran a tomar una decisión o las personas o nosotros. Entonces, es algo bien contradictorio en el sistema de salud, porque también está la ética profesional que nos dice que lo que la paciente nos revela se queda entre nosotros. Pero si la paciente nos dice que cometió tal cosa, entonces
el manual, podríamos decirse, nos dice que tenemos que denunciar, pero la ética profesional nos dice que no. Entonces, estamos en ese balance. ¿Qué hacemos? ¿Qué no hacemos? También, lastimosamente, en los hospitales públicos no contamos con todos los servicios, tal vez ya sea porque no nos abastecen totalmente. Somos, por lo mismo, yo trabajo en el hospital más grande del litoral atlántico, amo el lugar donde trabajo, me encanta el área en la que trabajo, pero a veces no tenemos los suministros necesarios para darle una buena atención a las pacientes y tratamos de hacerlo con las cosas que podemos. Entonces, es bien difícil para los empleados públicos, más que todo, dar una atención al 100% de calidad, porque nos restringen varias cosas, pero también estamos para apoyarlos. Como recuerden, somos empleados públicos. Nuestro deber es atender a las pacientes independientemente de la condición en que lleguen. Hasta ahí. Importante eso que nos nombras, Betsabe, sobre el código de ética profesional, ¿verdad? Así porque, exacto, hay un primer círculo y ese es el círculo con la paciente, con la persona a la que le estás salvando la vida, le estás resguardando la vida. Es la confidencia entre paciente y personal de salud, entre paciente o médico, paciente enfermera. Entonces, esa confidencialidad nunca se tiene que perder. Como todo, es una ética profesional que nosotros no tenemos que perder por nada. Más que todo, lo más importante es salvar la vida de la paciente y la atención de ella. Ya otras cuestiones ya las podemos dejar en segundo plano. Ok. Gracias, Betsabe, por darnos ese panorama, esa compleja situación a la que se enfrentan el sistema y el personal de salud, ¿verdad? Entre una ley que nos exige. Que nos exige, ¿verdad? Que les exige a ustedes a hacer algo que a lo mejor ni siquiera quieren, pues, y que a lo mejor ni siquiera les compete, ¿verdad? Y les obliga a eso. Pastora, desde la fe, ¿qué pasa? O sea, ¿cuáles serían esas creencias de las mujeres que no les permite ejercer su derecho al aborto, ejercer su derecho a decidir? Bueno, una de las cosas que ha afectado mucho en personas y en mujeres, sobre todo en mujeres creyentes, es precisamente los dogmas de fe, la lectura literal de la Biblia, la interpretación de los textos fuera de contextos, querer imponer una cultura, que la historia de una cultura judaica de hace más de 2000 años y quererla imponer a nivel mundial en otra época, en otros tiempos, era otra cultura. Todo eso ha dañado mucho desde la fe a las mujeres. Una de las cosas más hermosas y un ejemplo, por ejemplo, bíblico, que está ahí en la Biblia plasmado y que casi nadie lo ha mirado así, pero eso es lo lindo de la teología feminista, es rescatar, por ejemplo, la posición de María, la madre de Jesús. Cuando María fue avisada y notificada por un ángel, ¿verdad?, que iba a traer un hijo, ella bien pudo decidir, le dieron la libertad y tuvo la libertad de decidir sí o no. O sea, tuvo la libertad, nadie la estaba violando, nadie la estaba obligando, simplemente le estaban comentando, le estaban informando de que venía ese Mesías y que ella iba a ser en su vientre, ¿no? Iba a ser la que iba a traer ese fruto. Entonces, ¿qué pasó? Ella pudo haber dicho no, ella pudo haber rechazado, sin embargo, ella aceptó y dijo sí. Y ese es el ejemplo más claro de autonomía para mí en el Nuevo Testamento y precisamente basada en la historia de María, porque María inmediatamente aceptó
En ningún momento le impusieron un embarazo, no lo obligaron, no la violaron. Esa es una de las cosas que nosotras tenemos que rescatar y ver como creyentes. Y al mismo tiempo, debatir las interpretaciones bíblicas que de hecho son impuestas y manejadas por hombres, porque en su mayoría son pastores, son sacerdotes, y según lo que se nos ha inculcado desde la fe, es que cuando un pastor o un sacerdote habla, es como que si Dios hablara a través de él. Y eso es falso. Son hombres comunes y corrientes. Y es allí donde hay que cuestionar muchas cosas. Por ejemplo, con los colegas pastores, con los colegas sacerdotes. O sea, ¿qué ocultan estos hombres para imponer cosas a las mujeres y principalmente estos dogmas cuando ellos mismos viven una vida de doble moral, una sexualidad oculta, una vida sexual que la practican contrario a lo que ellos dicen? Y esto empieza desde la Iglesia Católica y hay que debatirlo, desde la ley del celibato que tienen los sacerdotes. Ellos, muchos y miles de ellos, y probablemente todos tienen una vida sexual oculta. Sin embargo, por esta ley del celibato que los deja aparentemente sin sus privilegios y que pueden ser destituidos inmediatamente de ese privilegio del sacerdocio, ¿verdad? Entonces, desde allí, ellos esconden y ocultan estas cosas y por eso son tan severos en colocar e imponer esas reglas que bíblicamente tienen mucho que ver con el fariseísmo de aquel entonces. La Biblia nos enseña que los fariseos eran número uno en imponer reglas, en imponer dogmas, en imponer doctrina, en imponer castigo, pero ellos no lo cumplían. Miren qué interesante, la Biblia ahí está clara. Ellos mismos no cumplían esas reglas porque siempre había una doble vida atrás de esas reglas. Entonces, eso es lo que las mujeres debemos de descolonizar bíblicamente hablando, nuestras mentes. Debemos descolonizar nuestras mentes bíblicamente y por otro lado las mujeres debemos de entender que esa diosa, que esa rúa es una ternura, es misericordia pura. La misma Biblia dice que si nosotras no perdonamos y sobre todo no hablando del perdón en sí, porque el perdón también es un dogma de fe. La misma Biblia dice que si no tenemos amor verdadero y legítimo para el prójimo y la prójima, aceptándole tal y como Dios y como esa rúa nos acepta a nosotras, entonces es mentira que somos cristianos. Entonces no nos podemos llamar cristianos, no nos podemos llamar creyentes, no nos podemos llamar católicas, no nos podemos llamar de la fe cristiana que sea. Entonces, iniciando desde ahí, nada nos separará del amor de la rúa. En ningún momento, ni nadie tiene esa autoridad. Y otra cosa importante que quisiera recalcar es que en ningún lugar de la Biblia habla del aborto. Jesús no lo menciona. El apóstol Pablo, que era uno de los más radicales, que hacía lista de pecados y de pecadores, él mismo no menciona nada acerca del aborto. Entonces, en la Biblia no está escrito nada del aborto, pero aun cuando estuviera, primero es la prioridad bíblica, es la vida de las personas. La prioridad bíblica siempre muestra que lo primero era la mujer, que lo primero es la persona. El interés prioritario es mi decisión, es mi vida, con lo que yo voy a estar feliz, con lo que voy a estar sana, contenta, tranquila, con lo que yo decida, esa rúa lo respeta y lo apoya. Y eso es lo más importante, que nos permite una vida plena. Entonces, pero como esto es manipulado desde una cosmovisión de los hombres y de una cosmovisión masculina, esto se ha impuesto así, por medio de los dogmas de fe, del pecado, de esas cosas tan horribles que nos dicen y que nos meten un sentido de culpa y de condena terrible.
Y por eso es que muchas mujeres creyentes no tienen esa libertad que hoy por hoy, afortunadamente, las que somos ecuménicas y que son católicas por el derecho a decidir, tenemos esta paz y esta tranquilidad y esta libertad de ser mujeres reconocidas como personas con derechos. Muy bien, gracias, pastora. Y ahorita que tenemos también a Gabriela ahí conectada, Gabriela, quizás nos puedes contar desde la experiencia en la que te mueves, o sea, en el campo en el que te mueves, ¿verdad? ¿Por qué algunos funcionarios públicos, abogados, etcétera, todo este sistema de justicia, digamos, eh, están casi en función de criminalizar a las mujeres, ¿verdad? Que intentan o logran ejercer su derecho a decidir, y si no lo hacen, igual se lo inventan, ¿verdad? ¿Hay justificación para eso? ¿Qué percepciones, qué creencias hay que no les permite reconocer el aborto como un derecho humano? Fíjate, Itzel, que lo que a mí más me sorprendió cuando empecé a litigar casos defendiendo a aquellas mujeres que están siendo criminalizadas por este delito, más que todo yo lo tomaba en cuenta como un delito con una pena menor y lo miraba como algo menor. Al empezar a involucrarme y a empezar a conocer más allá de la vida de las mujeres, me di cuenta que realmente esas mujeres no solamente las castiga el Código Penal, a esas mujeres las castiga los funcionarios, los empleados, las mismas familias, a estas mujeres toda la sociedad la que la criminaliza. No estamos hablando solamente del juzgado o de los empleados o la normativa jurídica del Código Penal. Nada más, no solamente es eso. Entonces, cuando tú me dices por qué algunos funcionarios públicos criminalizan a estas mujeres, creo que tiende, número uno, pues las criminalizan porque está penalizado en el Código Penal. Número uno. Número dos, porque la sociedad todavía no ha aprendido a separar el Estado de la Iglesia y sigue siendo arraigado a las costumbres y a lo que hablaba la pastora, a las creencias religiosas, porque eso es un pecado, porque está mal visto y no respeta lo que dice nuestra Constitución, en el que nuestro Estado es un Estado laico. Ese Estado laico no lo respetan, así como también no respetan aquellos estándares internacionales que señalan que las mujeres, así como no respetan los estándares internacionales que señalan que las mujeres deben de tener una vida llena y deben de gozarla en todo lo que respecta a su aspecto físico, psicológico, sexual. Por eso es que se da lo que es la criminalización hacia las mujeres. Justificación, no creo que la haya. Definitivamente no existe una justificación válida para esto. Y la excusa que yo miro era lo que les decía, que no pueden separar lo que es el Estado laico, no pueden separar el Estado de la Iglesia. Y bueno, la verdad es que este marco jurídico no reconoce el derecho a tener un aborto libre y seguro, a poder tener esa decisión sobre ser o no ser madre. La verdad es que no lo reconoce, lastimosamente. Y esa es la lucha que llevamos día a día los abogados las abogadas que estamos litigando dentro del equipo de litigio de Somos Muchas, incluso dentro del equipo jurídico por los derechos humanos, que es el lugar donde en este momento estamos llevando los casos en conjunto con Somos Muchas y otras organizaciones que forman la colectiva y la plataforma de Somos Muchas. Nos vemos día a día con ese tipo de obstáculos. Y la verdad es que hasta que llevas un caso y conoces más allá
de las actuaciones que se realizan sobre si la mujer se provocó o no se provocó el aborto, sino que conoces la vida de ella, conoces qué fue lo que lo llevó, incluso conoces exactamente cuál fue el proceso natural de su cuerpo para poder tener ese aborto, porque muchos de los abortos que en ese momento suceden son emergencias obstétricas. Incluso te puedo decir que en gran cantidad de los casos que en ese momento se están litigando y de esas 47 mujeres que fueron criminalizadas desde 2008, según la investigación de CDM, Optio, y somos muchas, de esas 47 mujeres, te puedo decir que un gran porcentaje de esas mujeres fueron emergencias obstétricas, que terminaron en una acusación infundada en aborto, en investigaciones mal realizadas por parte de los agentes públicos, por los agentes de investigación, con actuaciones y diligencias no correctas a mi parte, y hasta que no se tiene eh, quizás alguien con conocimiento, las mujeres van y optan por lo que les sugiere quizás la defensa pública, o por lo que es más fácil, que es irse por un procedimiento abreviado donde ellas se responsabilizan de los hechos y pagan quizás alguna pequeña conmuta, bueno, ni tan pequeña, o cantidad de dinero con la cual pueden quedar en libertad. Y la verdad es lastimoso porque es las es lastimoso porque ellas no tienen por qué hacerse responsable muchas veces de lo que es una emergencia obstétrica. Incluso aunque no fuera una emergencia obstétrica, considero que las mujeres tienen que tener el derecho a poder decidir o no sobre ser o no madres. Solamente. Qué importante todo lo que han dicho, y han coincidido en varias cosas, las tres. Por un lado, tenemos, ¿verdad?, todo un marco jurídico que penaliza este derecho, este ejercicio, pero que además hay normativas específicas que ponen a los profesionales entre la espada y la pared, ¿verdad? Que los obligan a denunciar, como mencionaba Betsabe. Pero también hay algo importante que menciona Gabriela, y que coincide con la pastora en ese sentido, en que también estas personas que son portadoras, ¿verdad?, de un poder para ejecutar esas leyes, también tienen creencias religiosas que no se logran separarla de su profesión. Entonces, ¿verdad?, todos esos dogmas de fe, como le llama la pastora, que son creencias, ¿verdad?, religiosas, se deben separar en miras de respetar el Estado laico, que la Constitución también te dice, ¿verdad? Entonces, muy importante, también quiero decirles que en Facebook está que quema, tenemos como 47 comentarios, mandan felicitaciones a Somos Muchas por este encuentro espectacular que han organizado, mandan saludos a la pastora, muchos abrazos. Dice Kevin, cierto, muchos tienen una vida sexual activa y oculta. Excelente análisis, pastora, refiriéndose a los pastores que son doble moral. Aquí nos mandan un mensaje potente: que sigamos juntas exigiendo y defendiendo el derecho a decidir, aborto legal, seguro y gratuito, eso, que será ley. Nos mandan saludos desde la Iglesia Cristiana Luterana de Honduras. ¿Ve? Tiene sus fans, la pastora, por allí. Esto está buenísimo. Saludos por ahí, y bueno, nos están siguiendo. Nos quedan aproximadamente unos minutitos, ¿verdad?, porque luego se viene el cierre del encuentro con un super concierto, y quisiéramos no quedarnos con esto, ¿verdad? Con esta sensación de encerrona, de que hay un marco jurídico de que no nos permite ejercer nuestro derecho. Pero creo que hay alternativas. Ya Betsabe nos da unas luces. Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo podemos hacer, por un lado,
para que las mujeres hondureñas puedan ejercer su derecho a decidir y que hayan profesionales que acompañen a esas mujeres en el ejercicio de su derecho. Tanto personal de salud, funcionarios públicos, pastores, guías de iglesia. ¿Qué podemos hacer para no dejar solas a las mujeres que hoy están siendo criminalizadas? Ya nos contaba Gabriela, que hoy están siendo estigmatizadas en sus barrios, en sus comunidades, y tienen que salir porque sospechan a veces ni siquiera es probable, como dice Gabriela. ¿Qué podemos hacer como sociedad? Porque este es un tema de público. Esto no es que me compete a mí solamente, ¿verdad? Si bien es un ejercicio de autonomía, la sociedad tiene que respetar y tiene que apoyar y tiene que aguardar, ¿verdad? Entonces, Betsabe, vos, ¿qué nos puedes comentar? ¿Qué consejos? Vos ya nos dabas unos tips sobre el secreto, el código profesional y el secreto médico. No, el código de ética médico y dentro de él el secreto profesional. Ajá. Pero ¿qué más tenés para compartir con nosotros? Bueno, pues contándote que más que todo, como profesional de salud, a mí me interesa que en sí que la sociedad esté educada, más que todo, pero también me interesan mis colegas, los mismos que trabajamos en hospitales públicos. Por lo tanto, nosotros, de parte de CEPROSAP, desde que iniciamos con el Fondo de Juventudes, el Fondo CAMI, hemos estado capacitando profesionales de salud desde que iniciamos, tanto como estudiantes, desde las agarramos de la escuela de formación, chicas jóvenes que están empezando a meterse en la carrera del sector público, tanto de enfermería como médicos, como abogados, que el año pasado empezamos a trabajar con el personal judicial. Estamos en procesos de capacitación, enseñándoles cuáles son las 3 causales, explicándoles a cada uno de ellos, porque si vos te vas directamente y le hablas a una persona sobre aborto, inmediatamente dicen, no, eso no se hace, eso está prohibido, pero no te está entendiendo, no te está diciendo cuáles son nuestras 3 causales, cuáles son la lucha de nuestra plataforma, y no saben cuáles son. Entonces, desde estas 3 causales se dividen en varias. Entonces, nosotros tenemos el proceso de formación enseñándoles cada una de las malformaciones congénitas, cada uno de los trastornos hipertensivos en los que peligra la vida y la salud de las mujeres. Para evitar el estigma en nuestros profesionales de salud, para que la mujer llegue con confianza y sepa que el profesional que está ahí en la emergencia obstétrica de los hospitales la va a atender bien, no la va a estigmatizar, no la va a juzgar y no le va a exigir que le diga qué pasó, porque como dijo Gabriela en la sesión de preguntas anteriores, hasta que uno no conoce la historia real de las mujeres, no podemos juzgar el motivo por qué lo hizo. No sabemos cuál fue, cómo se embarazó, cuál fue su decisión. Pudo haber sido un espontáneo que tuvo y la pueden criminalizar porque pensaron que fue un aborto provocado. Entonces, eso es nuestro deber. Me preguntaste qué sugerimos, pues sugerimos más talleres, capacitar más a las personas con las que trabajamos en los medios. En los procesos de formación ha sido un éxito totalmente. Los estudiantes han salido con una mentalidad diferente. Ya están más abiertos y dispuestos a hablar del tema, porque anteriormente no se hablaba del aborto seguro, porque lo tienen como un tabú en la sociedad. Desde pequeño lo influye tanto la iglesia, que no puedes hablar sobre el aborto, que tenés que tener los hijos que Dios te dio, que si sos mujer tenés que ser madre para complementarte como eso, porque si no parís, no, ¿quién te va a cuidar? ¿Verdad? Entonces tenemos que cambiar bastante ese chip en nuestras estudiantes, en el personal más que todo, y pues seguimos en la lucha siempre. Esta pandemia no nos paró, esta pandemia, y no nos va a parar en el proceso de formaciones que hemos llevado virtualmente, y seguir adelante más que todo. Muy bien. Gracias por eso, Betsabe. Y también dentro de esas formaciones, por favor,
recuerden que existe algo que se llama secreto profesional, confidencialidad. Así es. No tenemos Así por es. qué hacer el chismerío, ¿verdad? O sea, si nosotras lo que haga una mano no se tiene que No borrar tiene con que la ser. otra. Por favor, doctores, doctoras, enfermeras, salvenos la Exactamente. vida. Ese Pastora. tema lo metemos muy bien en los procesos de formación, el secreto profesional más que todo. Incluso tuvimos un foro donde les explicamos, porque hay varios que tienen varias dudas sobre el secreto profesional, que si ellos no hablan van a tener problemas. Entonces hemos tenido un foro, hemos incluido abogados que nos ilustren cómo hacer en ese tipo. Entonces ahí vamos, excelente. Gracias a CEPROSAP por toda esa labor de formación al personal médico que hacen, ¿verdad? En toda esa zona norte, eso va a ser una maravilla después, esa zona. Nos tenemos que ir en el 2021 a hacer el encuentro a Ceiba. Acá va a ser el encuentro. Esto. Acá. Pastora, cuéntenos, desde la fe, ¿qué podemos hacer? ¿Es posible imaginarnos una práctica religiosa que permita a las mujeres no sentir culpa, no sentir que es pecado, que ejerzan su derecho a decidir y a acceder al aborto sin culpa? ¿Cómo sería esa práctica religiosa? Bueno, compartirles un poquito, ¿verdad? De que cuando tuve la oportunidad de estudiar teología, llevé una clase que se llamaba Moral y Ética Cristiana. Y una de las cosas más hermosas de esa clase fue precisamente sopesar que era lo más valioso, la moral o la ética cristiana. Y al final todo lo que aprendimos es precisamente que es en la ética cristiana en que nos debemos de basar siempre. Claro que es posible ejercer su derecho a decidir las mujeres creyentes, claro que sí. Como lo hablamos anteriormente, si Dios, si la Rúa no te juzga, no te condena, entonces no lo hagas tú, no lo hagas tú. O sea, desmontar, descolonizar, despenalizarnos a nosotras mismas. Porque si esa diosa, si esa Rúa, si la Rúa no lo hace, nosotras no lo hagamos entonces, por un lado. Por el otro lado está claramente la ética cristiana. O sea, si hay mujeres jovencitas de cualquier edad, en edad reproductiva, que deciden ejercer su derecho como cristianas, como estos proclamadores de la palabra, como predicamos y proclamamos que el reino, otro reino de Dios aquí en la tierra es posible, que otra mirada desde la fe es posible, asimismo hagámoslo en la práctica. La praxis es fundamental en el cristianismo. O sea, la práctica cristiana es precisamente esa. Si alguien quiere ejercer su derecho a decidir y viene y nos confiesa, porque es así, los creyentes y las creyentes nos confesamos a sí mismas y nos confiesa de que quiere ejercer su derecho, inmediatamente acompañarles, respetarles su decisión y acompañarles a hacerlo. O sea, estamos aquí. En qué puedo colaborar, en qué puedo apoyarte, no juzgar en ningún momento. Igualmente dentro de Ecuménicas tenemos un equipo de psicólogas que están también, cualquier atención psicológica están ahí para precisamente para hacer realidad esa praxis cristiana. Y también estamos nosotras las que acompañamos espiritualmente. O sea, es posible, hay que hacerlo con libertad, asimismo como la Biblia fue escrita en un espíritu de libertad
y no de opresión, como muchos de estos creyentes y pastores y pastoras lo hacen, ejerciendo un poder realmente dañino y negativo hacia los y las creyentes, igualmente nosotras podemos revertir eso. Y claro que sí, otro mundo es posible, otra mirada desde la fe es posible. Y sí, también acompañamos a las personas que deciden hacerlo por medio de nuestra espiritualidad, de nuestras oraciones, de nuestro apoyo oportuno, porque no es una decisión fácil, no es una decisión fácil, ni tampoco es una decisión alegre, pero sin embargo estamos ahí para darle ese acompañamiento que la sociedad que vive una doble moral no ofrece, que la sociedad que señala, que te señala con el dedo, que te estigmatiza, como decía mi compañera, la abogada Gabriela, eso no lo hagamos nosotras como cristianas, porque nosotras cuando nos subimos a un púlpito y hasta predicamos que mientras un dedo te señala, estos otros 4 dedos me están señalando a mí. Pero entonces llevémoslo a la práctica, llevémoslo a la práctica. No juguemos a las hipócritas o a los hipócritas. Llevémoslo a la práctica, demos ese amor, esa misericordia que la Rúa nos ofrece. Por eso nosotras, nuestro eslogan de Ecuménicas por el Derecho a Decidir es: no, las cristianas no apedreamos mujeres, las defendemos, precisamente por eso, porque ese es el ejemplo que Jesús dio también, que está ahí plasmado en la Biblia. Entonces, sí es posible, sí podemos tener una decisión de este tipo en cualquier momento, y si luchamos con la culpa, pues ahí están las compañeras cristianas psicólogas. Y si nos hemos despenalizado, descolonizado y nos hemos quitado esos dogmas de fe de nuestra mente y lo ejercemos con libertad, ahí estamos para recibirte, para amarte, para apoyarte y para estar contigo en todo momento. Ese es el verdadero cristianismo que nos enseña la Biblia. La Biblia es clara. O sea, ¿quién nos separará? Dice en Romanos 28, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Nadie ni nada. Entonces no te separes tú, creyéndote culpable, creyéndote condenada. Un abrazo fuerte, compañeras. Y ahí estamos las ecuménicas para apoyar a todas las mujeres creyentes que decidan tomar su decisión. Eso. Muy interesante lo de la ética cristiana. Ya vemos que se repite la palabra ética, ética profesional, ética cristiana, importante. Mirar, no hacer el mal, hacer el bien. Básicamente eso se trata la ética, ¿verdad? No hacer lo que no te gustaría que te hagan. En pocas palabras, dice la pastora Bernarud, si tu Dios máximo, tu diosa no te señala, bueno, no señalar tampoco, ¿verdad? Porque hay muchas cosas que también son socialmente construidas, como la culpa. Eso estaba escuchando la otra vez, que la culpa es una emoción que está socialmente construida. No es una de las emociones básicas del ser humano, como la tristeza, como la alegría, digamos. Gracias por eso. Y Gaby, ¿qué tiene para contarnos? ¿Cómo? Te refresco la pregunta. ¿Qué sería lo ideal, verdad? Estamos en uno de los países con legislaciones más restrictivas. Entonces, ¿qué puede hacer un abogado, una abogada, un funcionario público frente a un caso de criminalización? No te escuchamos. Tenés el micrófono en pausa. Ahora, lo siento. Como estoy en carretera, entonces no quería que escucharan los sonidos externos.
pues les comentaba que después de escuchar a la pastora me dan como más ánimos, como más ganas, como de que la audiencia que tengo mañana sea hoy. Bueno, lo que les iba a comentar es que qué podemos hacer con esa legislación restrictiva y qué sería lo ideal y qué es lo que podemos hacer los abogados. Pues desde la experiencia que tengo, lo que creo que podemos hacer en el aspecto legal es seguir documentando esos casos, seguir acompañando a esas mujeres, no dejarlas solas, demostrarles a la legislación que en sí, al Poder Judicial, a todo el estamento jurídico, a todo lo que se mueve a través de la legislación hondureña, que el delito de aborto sí importa, que el delito de aborto sí importa en el sentido de que están criminalizando a las mujeres, quizás por una emergencia obstétrica, como les estaba diciendo, que sí vale la pena llevarlo a juicio, que no todos se tienen que ir por un procedimiento abreviado, que vale la pena luchar, investigar la vida de esa mujer, hacerle quizás una evaluación psicológica, socioeconómica, saber qué es lo que realmente está pasando en la vida de esta mujer. Y eso lo estoy hablando mientras mientras seguimos trabajando por despenalizar el aborto, porque desde mi parecer el aborto no debería de estar penalizado, no debería de estar penalizado. Entonces, por eso le digo, mientras trabajamos, seguir documentando, seguir acompañando a esas mujeres, dándoles a conocer que el delito de aborto sí vale la pena, que es algo que le puede llegar a destruir la vida a una mujer, ser criminalizada por este delito. Entonces, eso es lo que viene a mi mente, seguir trabajando, seguir acompañando estos casos desde lo jurídico, seguirlos llevando, dándoles la importancia que se merecen para poder tener un proceso sin vicios, un proceso en el que se pueda documentar y que más adelante podamos conseguir sentencias absolutorias, que estas sean los que marquen la jurisprudencia para poder más adelante lograr nuestro objetivo, que sería despenalizar el aborto. Esto es lo que creo que debemos de seguir haciendo y en lo que debemos de seguir trabajando en el ámbito judicial. Eso, y que cuando estén judicializando a mujeres por un delito que no cometió, no obligarlas a declararse culpables. Eso es una forma de tortura, es un delito que no lo es, que es un derecho, pues. Entonces, también ese es un llamado a los abogados, a los funcionarios públicos, ¿verdad? A no caer en el juego de este sistema judicial. Hay normativas internacionales que respaldan la vida y la libertad de las mujeres, ¿verdad? Y que el Estado hondureño también ha suscrito. Yo solo tengo me voy como con muchos aprendizajes también de las tres de ustedes. Gracias por eso. Evidentemente, el derecho a decidir es un derecho humano, es una cuestión de salud pública. Que esté prohibido, que esté penalizado, es una forma de tortura, ¿verdad? Porque nos obliga a nosotras, a las mujeres, a hacer cosas que no queremos, que no deseamos para nosotras. Cientos de niñas, es una cuestión de salud pública, porque ya Isabel lo mencionaba también, y Gabriela también, ¿verdad? Hay cientos de mujeres y niñas que por años quedan con secuelas de salud, niñas madres. Hay una campaña súper importante a nivel de Latinoamérica que aborda la problemática del embarazo como tortura, pues, y obligan a las niñas a ser madres. Es una tortura. Y es una cuestión de justicia social, compañera. Porque en general no es posible que nosotras estemos desde la clandestinidad, ¿verdad? Y que estemos viviendo con culpa y con estigma un derecho. Es una cuestión de derecho inalienable, porque son nuestros derechos sexuales y reproductivos sobre nuestros cuerpos, sobre nuestras vidas, ¿verdad? Yo quiero agradecerles a todas por su tiempo, por sus
conocimiento, por compartir con nosotras sus experiencias desde el terreno, desde donde se mueven, desde las experiencias que conocen de otras mujeres, de otros colegas, de otras compañeras profesionales. Nosotras continuamos desde este encuentro por el derecho a decidir en Clave Mujer 2020, edición virtual. Se nos viene un concierto. El concierto se llama Voces contra el Patriarcado, porque evidentemente que tengamos prohibido, penalizado el aborto es culpa y responsabilidad del patriarcado, al que vamos a quemar, al que le vamos a prender fuego, ¿verdad? Y de momento le vamos a prender, vamos a recargar energía con música y vamos a prender fuego también en ese concierto, todas desde nuestras casitas. Entonces, un abrazo a todas, a los que nos acompañaron también desde las redes, en Facebook, y nos siguen viendo hasta el final. Vamos por más, vamos por todo, vamos por un aborto seguro, libre y gratuito. ¿Será ley? Será Será ley. Eso.